¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. Partido difícil. Te quiero hacer una pregunta igual con mucho respeto, ¿no es cierto? Considerando que en la semana usted decide jugar con un rombo en el medio, Sí. ¿ya? Para despejar un poco el sistema de Wander utilizado ante Deportes Copiapó. Sí. Sin embargo, considerando que los rivales que han hecho ver mal a Wander, Antofagasta en el 4-1, después Copiapó, que hasta las expulsiones iba sosteniendo el 0-0 en Valparaíso, Sí. no le jugaron con ese esquema. Y aún teniendo la opción de, luego de los primeros 15 minutos, a mi parecer, Wander le toma el pulso al rombo en el medio de Temuco, la modificación de esquema que sea tan tardía, por decirlo de alguna manera. ¿Sea tan, perdón? Tardía. A ver, lo primero, para mí el primer tiempo fue muy parejo, fue muy disputado, es donde teníamos los sistemas, en este caso, igualados, ya, porque obviamente nosotros arrancamos con el rombo en el medio y obviamente con Matías y con Acevedo arriba, ya, y en general creo que el equipo en ese acomodo, siento que estaba compitiendo de muy buena forma. Creo que las mejores oportunidades de ese primer tiempo las tuvimos nosotros, ya, más allá de cualquier después otra jugada ahí, como siempre polémica, que lamentablemente para nosotros nunca se nos da a favor, pero siento que estábamos haciendo un partido muy correcto, ya, muy intenso, porque el rival también te estaba llevando a eso, y cuando yo creo, como todo, desperdiciábamos esas oportunidades que nosotros nos fuimos creando, el rival obviamente nos logra marcar la diferencia en ese primer tiempo, donde creemos también que, creo yo, lo teníamos controlado en líneas generales. Ya después, obviamente, nosotros modificamos el segundo tiempo, pasamos a jugar con una línea de 3, ya obviamente queriendo darle un poco más de volumen ofensivo al equipo también, siempre con esa intención de mantener digamos, como esa intensidad y esa presión en el juego, pero que no, a lo mejor no encontramos igual la fluidez después en el segundo tiempo. No estuvimos tan fluidos en el juego, caímos mucho obviamente en el pelotazo, ya más allá de que es una arma que uno pueda entender que se puede dar, entendiendo que tenemos a Luis, que teníamos a Donoso por dentro, y ahí en ese transitar siento que el equipo, por supuesto, se fue a lo mejor perdiendo y no teniendo esa claridad. Y bueno, asumiendo después los riesgos propios, digamos, el segundo gol es porque ya asumimos demasiado riesgo en el partido y bueno, el rival en esa circunstancia creo que hoy día estuvo muy certero, habla de los momentos del equipo y que ellos obviamente por la característica de sus jugadores pudieron, digamos, definir de buena forma. Y bueno, la sensación, vuelvo a repetir, no tenga ninguna duda, es de mucha amargura, teníamos otra expectativa, queríamos otro resultado, por supuesto, y nos deja una sensación muy amarga el partido y sobre todo también por la cantidad de gente que vino a ver este tremendo partido hoy día y que, bueno, lamentablemente nosotros no pudimos dar una alegría a la gente. Esteban, buenas tardes. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. ¿Qué tal? La sensación que deja es que tanto en el partido pasado como ahora es que Temuco enfrentó a equipos que están en la parte alta de la tabla, es que Temuco no se animó a competir. Sí. El cambio es que el gol fueron tardíos, el primero en la liga fue a los 78 de Donoso. Sí. Ahora hubo un cambio de esquema en el segundo tiempo, pero la sensación que queda es que Temuco se pudo animar jamás, eran solo porque enfrentar a los punteros también son oportunidades de demostrar para qué está el equipo. Sí. Y en las dos ocasiones la sensación que ha quedado es que el equipo no ha aprobado Sí. ese Pero, examen. perdón, yo lo que le decía a tu colega, yo creo que el primer tiempo fue mejor que el segundo, ¿ah? No sé si qué impresión tienen ustedes. Tuvimos más opciones en el primer tiempo, creo yo. Ya tuvimos más opciones porque el juego fue más fluido, fue más preciso. Ya, y cuando obviamente nosotros logramos sortear la presión del rival, en este caso, creo que nos generamos esa situación. O sea, la más clara del primer tiempo, obviamente aparte del gol de ellos, fue la situación que tuvo Luis, que lamentablemente la tira por sobre el arco y después tuvimos un par de situaciones más que vuelvo a repetir. Esto se define por goles, muchachos, y ahí yo creo que hoy día estuvo la diferencia. En el segundo tiempo después obviamente intentamos, modificamos el sistema, modificamos los nombres propios, siempre con esa idea obviamente de revertir un poco lo que estaba pasando en el partido. El rival se cerró, el rival también cambió su sistema, metió 2 defensores y armó una línea de 5 también, y eso por supuesto se te va haciendo cada vez más difícil y bueno, uno es como todo, entenderá que ahí
empezamos a caer en ese balón largo, que siempre es una apuesta, que no obviamente te puede resultar o como no, pero ahí es donde perdimos nosotros esa claridad y esa chance como las tuvimos en el primer tiempo y no nos permitió a lo mejor tener opciones tan claras, la de Luis al final ahí que deja el rebote el arquero, pero no fuimos vuelvo a repetir, tan finos como en el primer tiempo y eso a la larga, vuelvo a repetir, se terminó pagando muy caro en este partido. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Son amores, dice el refrán, y lo que nos hicimos, nos lo hicieron. Ahora, la pregunta es la siguiente, sí. Con dos hombres bien de adelante, como es Donoso y sí. también Acevedo, que faltó la definición. Sí. No sé si faltó que se la sintiera por las puntas. ¿Cuál es el sistema que falla en ese sentido para que estos dos delanteros que son goleadores sí. No, mira, nosotros obviamente siempre apostamos en relación a la característica de los jugadores y que por supuesto lo trabajamos en la semana, era que ellos obviamente siempre sean nuestra referencia ahí al momento de finalizar cada una de las acciones de nuestro juego construido. Vuelvo a repetir, en el primer tiempo participaron muchísimo en esa situación, descargaron también muchas situaciones, se generaron por supuesto también algunas situaciones ellos mismos y también producto del juego del equipo. Pero después en el segundo tiempo, vuelvo a repetir, al modificar nosotros, al asumir un mayor riesgo, porque creo que la situación así lo ameritaba, se le hizo más difícil, vuelvo a repetir, porque el rival también se reacomodó en el partido, ya metió más gente en esa zona defensiva. Y para eso uno muchas veces también tiene que ser muy preciso. Y ahí a lo mejor nosotros, en esa búsqueda, a lo mejor de cuando íbamos a la banda, buscábamos el centro, lamentablemente no le llegaba la pelota ni a uno ni a otro, y tampoco en la segunda jugada nosotros la podíamos ganar. Entonces, pero también hay un mérito del rival en esas circunstancias. Yo creo que ustedes entenderán que un rival que está ganando y que está con un resultado a favor, obviamente se aferra a esa misma situación. Me imagino su entrenador, obviamente, fortaleció esa zona y para nosotros, te vuelvo a repetir, salvo una u otra situación en el segundo tiempo y un par de tiros por ahí, no llegamos tanto, la verdad. Llegamos más en el primer tiempo que en el segundo. Así que bueno, vuelvo a repetir, la amargura, lo que dices tú, esto se define en el marcador y nosotros las que tuvimos no las pudimos aprovechar y eso a la larga obviamente termina marcando un poquito lo que fue este partido, que en líneas generales creo que el equipo compitió de buena manera, pero que no pudo definir cuando tuvo esas oportunidades. ¿Cómo está, señor? Buenas noches, ¿qué tal? Consultas. ¿Por qué demoró tanto el cambio con Felipe Villagrán? Nos pareció que debió haber salido al término del primer tiempo. Sí, Iván, sí. Para el partido con San Luis ya pierde dos jugadores, Buenanote y Pereira. 3, perdemos a Troncoso también. Tiene razón. Sí, perdemos a Troncoso. Entonces ahí ya son varias bajas. Sí. Eso, especialmente en la consulta, porque ya el análisis del partido usted ya lo hizo y coincidimos en algunos aspectos, pero no merecía Deportes Temuco hoy día perder porque el primer tiempo fue muy bueno. Miranda le tapó 4 a Acevedo, no entró ninguna. Sí, mira, bueno, es que al final esto se define así. Nosotros tuvimos muy buenos pasajes dentro del partido y si tú no los concretas después, las ocasiones que obviamente te generan esos buenos momentos de partido, no es por nada, que pueden ser 15, 20 o 30 minutos o un tiempo entero muchas veces. A la larga el rival después también va ajustando y te va cerrando cada vez los espacios, entonces creo que en ese primer tiempo tuvimos esas oportunidades y nosotros no logramos marcar esas opciones. Y después, bueno, es parte de la dinámica de esto. Sabemos que partido a partido vamos a recuperar jugadores como vamos a perder otros. Sabemos la importancia de Diego, Fede y Troncoso, que son jugadores importantes y que han venido obviamente manteniendo un esfuerzo y un nivel obviamente dentro del equipo. Y bueno, vamos a tener que buscar los reemplazantes para ello. Afortunadamente, para la otra semana ya recuperamos a Damián González, que estaba suspendido hoy día. Hoy día ya lo vieron a Villegas en cancha y así es como uno va supliendo un poco cada una de las bajas de los jugadores que uno va entendiendo en esa acumulación de tarjetas. Obviamente vamos a ir perdiendo algunos jugadores. Así que vuelvo a decir, muchachos, hay mucha amargura, hay mucha tristeza. La expectativa era una totalmente distinta y por cómo se dio el partido, obviamente nos vamos con esa sensación de que pudimos haber hecho algo mejor como para habernos llevado también un resultado mucho mejor hoy día. ¿Cómo te va, Francisco? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, un poco cargado con la derrota, me imagino como todo. Sí. Usted ya hizo el análisis, dio vistas de lo que ocurrió en el partido.
¿Cuál es la autocrítica que se hace como cuerpo técnico? Siempre. ¿Por qué lo pierde hoy día el equipo? Sí. Y también lleva un poco los cambios de esquema, porque Sí. parece más que darle frescura al equipo, terminó apretándolo más y con pocas ideas, porque en los últimos 15 minutos yo le creo que el equipo va más al pelotazo. Sí. Estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que en relación a un sistema a otro que ocupamos, y en ese, por supuesto, en el estar en desventaja, obviamente pasamos a jugar con, digamos, con línea 5, línea 3, como lo quieran llamar, y ahí nosotros perdimos un poco esa fluidez en el juego, ya porque por supuesto apostábamos a otra manera, obviamente a lo mejor ganar más por banda y de ahí por supuesto buscar esas referencias que teníamos por dentro, que eran Luis y que eran Mati, pero no teníamos el control del juego, ¿ya? Y caímos en ciertas imprecisiones, perdimos balones muy fácil. Y por eso que yo digo que ahí estuvo un poco la diferencia entre un tiempo y el otro. Y por eso digo que el primer tiempo a mí me gustó más que el segundo. Ya más allá de la necesidad que teníamos, obviamente, de empatar el partido en un momento y después, por supuesto, de querer ir a ganarlo. Entonces, me deja un poco esa sensación de que a lo mejor podíamos haber mantenido a lo mejor lo que estábamos haciendo, más allá de la equiparidad de sistema que teníamos los dos equipos. Siento que nosotros tuvimos las ocasiones más claras en el primer tiempo, ya no las concretamos, las que tuvieron ellos, por supuesto que las supieron aprovechar muy bien, y ahí yo creo que a la larga se fue marcando un poquito la diferencia. Después en la búsqueda, vuelvo a repetir, más los nombres propios y el cambio de sistema, siento que perdimos a lo mejor esa misma fluidez, esa misma continuidad. El rival se cerró, por supuesto, pasó a jugar también con una línea 5 y eso se nos hizo más difícil, por supuesto, generar más ocasiones o más llegadas en el segundo tiempo. Así que, bueno, siempre son lecciones. Yo digo que esto no es un aprendizaje, yo digo que uno tiene que hacer esa autocrítica, ¿ya? A lo mejor ahí, de nuestro lado, más allá que era algo que lo habíamos incluso trabajado durante la semana, hay un mérito del rival también que nos contrarrestó de buena forma y eso obviamente nos imposibilitó generar más situaciones y apostar obviamente, en un momento, por supuesto, a empatar el partido primero, que era algo mínimo como para poder equiparar la situación, y bueno, ya después vino el segundo gol y eso un poquito terminó por sepultar nuestra aspiración en el partido. Sí, dale nomás, ni un problema, sí. Consulta para que quede como claro a los auditores. Cuando ingresa, por ejemplo, Villegas, entra un poco más adelantado con la banda izquierda. Sí, correcto. Luego también Rivero se centraliza como en 3/4, después Sí. se toca un poquito ¿Con Diego? Y con Reinero. Sí. La duda que nos queda es, ¿usted vio ese como instrucciones precisas No. o fueron decisiones personales? No, nosotros pasamos a jugar con una línea de 3 en el segundo tiempo, ¿ya? Y solo lo que hicimos después fue refrescar algunos nombres, digamos, obviamente entró Gonzalo por Villagrán, ya que en relación al desgaste y que bueno, Gonzalo ya lo teníamos ahí disponible, y con Rivero obviamente buscamos darle un poco más de fútbol y alguien que acompañara más en este caso a Diego, y por eso dejamos casi solo ahí a Camilo en esa arriesgar, y por eso obviamente también sacamos un tipo como Velázquez, obviamente por todo el trajín y todo lo demás. Entonces era un poco esa la idea, tener a Villegas por un lado, a Reinero por el otro, los dos obviamente centro delantero y el acompañamiento de Diego y de Rivero. Pero vuelvo a repetir, ahí está el mérito del rival después que nos contrarrestó de muy buena forma en ese momento del partido. Y nosotros, por supuesto, caímos en ese pelotazo largo, en ese centro, obviamente, que nunca lamentablemente llegó a destino. Y si no mal recuerdo, la más clara fue la que tuvo Luis, pero fue a través de un remate a distancia que ejecutó Brian Troncoso, si no me equivoco, y que el rebote lo deja ahí el arquero y que lamentablemente Luis tampoco la puede empujar hacia el arco. Entonces, eso es un poco lo que intentamos hacer en el segundo tiempo. Y por eso que digo que a lo mejor perdimos un poco más ese control del juego y esa fluidez que nosotros pudimos tener más en el primer tiempo. Así que bueno, son esas cosas que uno decide obviamente como para revertir la situación dentro del partido, y que entenderás que a veces te pueden resultar y a veces no te pueden resultar, pero vuelvo a repetir, ahí también hay un mérito también del rival. Bueno, muchas gracias. Muchachos, buenas noches, que estén bien. Buen fin de semana.